Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Una vez más nos encontramos este día miércoles aquí por la gracia, por las misericordias del Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque no hemos sido consumidos por causa de nuestra maldad, sino que Él ha visto a su Hijo en medio de nuestros corazones. Así es que bienvenido sea usted que nos está sintonizando a través de estos medios. Si usted tiene una Biblia ahí a la mano, yo quisiera invitarlo a que pudiera abrirla. Aquí en el Salmo 16 vamos a leer este par de versículos preciosos que el Señor quiere ministrar a nuestros corazones. Y el Salmo 16, capítulo 1 dice: guárdame, oh Dios. El salmista decía esta oración al Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué precioso este salmo, y creo que también refleja el clamor de nuestros corazones al decirle: en ti he confiado. Guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Cada uno de nuestros corazones tenemos esta confianza puesta en las manos del Señor. Y sepamos, hermanos, que Él no nos va a abandonar, que Él nos va a defraudar. El Señor ha prometido estar con nosotros. Por eso esta noche venimos a agradecerle, venimos a exaltar su nombre y vamos a orar, vamos a poner este culto en las manos del Señor. Gracias, Señor, nos regalas este día precioso para poder reunirnos, congregarnos, estar unidos. Aunque estemos a la distancia, Señor, estamos unidos en un solo espíritu. Ese espíritu que clama: Abba, Padre, ese espíritu que desea alabarte, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este momento. Señor, glorifícate. Graba en nuestro corazón, Señor, tu palabra, tu voz, lo que vayamos a hacer, Señor, lo que vayamos a escuchar, Padre, que sea para tu gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Entonemos entonces unos cantos, entonémosle con nuestro corazón esa gratitud, entonémosle esos himnos de amor para Él. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy.
Quiero contarle que hace 8 días aproximadamente, el miércoles anterior específicamente, tuvimos una reunión muy linda de oración. Tuvimos este momento en el cual nos unimos por tanta necesidad que tenemos en estos días, en esta época. Fue un momento muy lindo. Pudimos expresar nuestras necesidades, nuestras angustias, pero también pudimos depositar en el Señor esas cargas. Quiero compartir con ustedes entonces este video, estas imágenes que nos muestran ese momento que tuvimos con varios hermanos. Si usted no lo pudo hacer por A o B razón, por favor, a la próxima vez que seamos invitados, no se lo pierda, descargue. La palabra del Señor nos dice: venid a mí los que estemos trabajados y cargados, Él nos va a hacer descansar. Y también recordarle que tenemos este sitio web, Right Now Media, para que usted pueda encontrar ahí estudios, películas, actividades para niños, para jóvenes, y que lo invitamos a que usted sea parte de ello. Vamos a ver estos videos entonces. Gracias, Señor, por los médicos, las enfermeras, los ayudantes, todos los que están, Señor, en esas unidades de salud, en los hospitales. Ten misericordia, Señor, y guárdalos. Guárdalos en tu nombre, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, te los ponemos en tus manos, Señor. Cada médico, Señor, sus esposas, sus hijos, su familia, Señor. Oramos también, Señor, para que tu mano poderosa les dé esa fuerza, ese ánimo, y que tú los cuides, Señor, los guardes, los protejas, y les permitas, Señor, seguir haciendo esa obra maravillosa que tú les has permitido hacer, Señor, porque solo tú das la fuerza, solo tú das el ánimo, solo tú das la disposición para hacer esa obra en la cual nuestros hermanos médicos, enfermeras, ayudantes y todos los que están al frente, en primera línea, Señor, yo te los pongo en tus manos para que tú les dupliques, Señor, esas defensas y no sean contaminados, Padre. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Amén. Sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias, nosotros como pueblo podemos venir delante de ti, Señor, porque sabiendo, Padre, y por tu palabra que lo dice, que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Padre, gracias, porque tú lo que resguardas es nuestra alma, Padre. Estamos en medio, Padre, de una situación difícil, pero a ti acudimos, Padre, porque sabiendo y reconociendo que tú tienes cuidado, Padre, de nosotros. Padre, en este tiempo que, Señor, si se llega a dar la segunda fase, Señor, de esta pandemia, Padre, suplicándote que nos guardes de todo mal. Guarda, Que Señor, nos guardes, Señor. Guarda tu iglesia, guarda tu Espíritu. Guárdanos, Señor, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Sí, Señor. Que Él dice, nada ni nadie nos va a separar de su amor. Dile la párdeselo a él, pues, o a ella, ¿verdad? Enciendan la camarita para que salgan. Ahí un ratito, ahí vamos a grabar, vamos a tomarle una foto. Desen el abracito. Es que esta señora abusa cuando dicen de abrazar. Más cuando apaga la cámara, dice. 1, 2, 3. Dios les bendiga a todos. Un aplauso. Todos aplaudiendo. Un aplauso para. Bueno, hermanos, gracias por haberse conectado. Dios los bendiga. Un abrazo. Saludos. Amén, amén, hermano, amén. Porque la misión de la iglesia es muy importante. Right Now Media, ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizable para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias
disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media. Vamos a compartir con ustedes, hermanos, los anuncios que tenemos en nuestro boletín. Ahí se nos está recordando todas aquellas actividades que tenemos para esta semana. Así es que queremos darle lectura a este boletín importante que tenemos. Dice el número 1, nuestro plan de lectura. Hoy día miércoles, los que están llevando este plan de lectura, ahí nos indica que para ahora el capítulo a leer es 2 de Samuel, capítulo 15, ¿verdad? Y así sucesivamente están los días asignados y qué capítulo corresponde. Siempre los estamos invitando a nuestras reuniones virtuales para que podamos participar de cada una de ellas. La idea es que todos tengamos este tipo de reuniones para poder seguir fortaleciéndonos, creciendo, cuidándonos unos a otros. Así es que los invito a que se comunique con el liderazgo de la iglesia para poder recibir los contactos a aquella reunión que usted desea. Las cápsulas de gracia esta semana, no sé cuántos ya recibieron, ya la vieron. En esta semana vimos Cristo en las Escrituras, es lo que seguimos viendo, y ahí se nos enseñó cómo poder ver a Cristo a través de toda la Sagrada Biblia, ¿verdad? También les invitamos, y por favor esto es importante, a que nos unamos a poder inscribirnos en el Instituto Bíblico. Vamos a comenzar una nueva materia este día martes 7 de julio para que usted pueda acercarse, estudiar, dedicarse a aprender más, a ver al Señor en medio de las Escrituras. Lo invitamos, lo estamos haciendo vía internet. Si usted le dedica aproximadamente media hora diaria, no va a tener ningún inconveniente, va a poder salir con las actividades, con las tareas. Así es que lo invitamos a que sea parte de este estudio también. Y también nos invitan en el número 5, la invitación es a que hagamos misericordia con todos aquellos hermanos necesitados, que podamos contribuir, que podamos dar. Y hablando de dar, damos gracias al Señor que usted se ha mantenido fiel, que ha hecho ese esfuerzo también de poder entregar sus diezmos, sus ofrendas. Y queremos orar para que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes en este momento. Oramos también por todos nuestros hermanos que están siendo afectados por esta pandemia, no solamente en el área económica, como decíamos, sino que también en la salud. Ahí tenemos algunos hermanos que han salido positivos, pero que la confianza de nuestro Señor siempre permanezca en el corazón de ellos, que ellos siempre puedan ver a Dios a través de estos momentos. Vamos a orar por ellos, por las familias, y vamos a orar también por la palabra que vamos a recibir. Señor, te damos gracias esta noche, te damos gracias por cada hermano que tú tienes conectado a esta reunión, Señor. Oramos también por aquellos hermanos que no lo han podido hacer. Y te damos gracias, Señor, por haber cuidado de nosotros hasta este día. Aún, Señor, estos hermanos que están padeciendo esta enfermedad, esta pandemia, sabemos que tú tienes el cuidado de ellos y en ti es que hemos depositado nuestra confianza. Señor, oramos para que tú puedas traer a ellos y a su familia tu paz, Señor, tu tranquilidad, tu confianza, que tú estás en medio de esa familia, Señor. Señor, trae también, según tus misericordias, sanidad a esos cuerpos, Señor. Restablece, Señor, y llénalos, Señor, de tu confianza. Padre, damos gracias también por cada hermano que ha esforzado, que ha entregado, Señor, sus diezmos, sus ofrendas, para poder continuar llevando tu nombre, Señor, para poder continuar en la obra que tú nos has encomendado. Oro, Señor, también para que tú puedas bendecir a mi hermano que va a compartir la palabra, que tú nos llenes, Señor, que tú nos sacies la sed que tenemos de poder ser transformados a tu imagen a través de tu palabra, Señor. Gracias
En Cristo Jesús, Padre bendito. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Queremos compartir esta noche la palabra del Señor y quiero ampliar y enfocarme en un aspecto aún más específico de lo que hemos estado hablando estos 2 últimos domingos, como una especie de consejo, de consejería que quiero aprovechar al tocar este tema, porque creo que de alguna manera todos las personas y cada creyente, cada uno de nosotros necesitamos realmente este proceso de lo que hemos estado hablando, porque todos estamos luchando con nuestras concupiscencias, con nuestras inclinaciones pecaminosas. Esto es parte de la vida cristiana, ¿no es cierto? Nuestro deseo de seguir a Cristo, de parecernos más a Él, pero eso implica que tenemos que luchar con el pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza inclinada al mal, y es una lucha a muerte, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces necesitamos ayuda en este proceso. Quiero que leamos Tito capítulo 2, vamos a leer el versículo 11, 12 y 13. Hemos estado en Tito hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Como dice aquí, que se nos ha manifestado a todos los hombres. Dice, para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este último domingo hablábamos del discipulado, ¿verdad?, que hace la gracia de Dios en nuestras vidas, de ese enseñar, de esa obra amorosa de nuestro Dios que nos ha adoptado como hijos suyos y comienza a enseñarnos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, por la palabra, por las Escrituras, nos va enseñando, pero la enseñanza se centra básicamente en que haya una transformación, decíamos, un cambio de vida, una transformación bien radical, ¿verdad?, de nuestras pasiones, de nuestros deseos mundanos, como dice el versículo 12, de la impiedad que eso implica, de la maldad que está arraigada en el corazón del ser humano, y entonces la gracia de Dios nos enseña a dejar esas cosas, a renunciar, dice, y podamos entonces cambiar nuestra manera, nuestro estilo de vida, y podamos vivir de una manera sobria, dice, justa, piadosamente, con esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y con un anhelo de nuevas obras, de servir a Dios, de servir a la iglesia, de servir a los demás, de servir a nuestra nación. Entonces el punto es que cada uno de nosotros estamos en esta batalla de cambiar, de transformar, y todos necesitamos ser transformados. No importa cuánto hayamos avanzado en nuestra vida cristiana, pero como dice el proverbio, el camino del justo es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento, dice, hasta que el día es pleno. Entonces Pablo dijo a los filipenses, les dijo, yo no he alcanzado la meta. A pesar de que Pablo era un hombre maduro espiritualmente, era un apóstol llamado por Dios, él dice en su carta, al final de su vida cristiana, al final de su carrera, él dice, todavía no lo he alcanzado, sino que prosigo a la meta, dice. Y para eso necesito olvidar lo que pasó atrás. Y necesito fijar mi mirada hacia adelante y poner mis ojos en Jesús, dice. Y perseguir esa meta que es Él mismo.
Así que todos estamos en esta batalla, ni usted ni yo estamos exentos de esto y necesitamos cada uno de nosotros este proceso y por eso quiero enfocarme en la renuncia, en el aspecto de renunciar, porque no se puede dar este cambio, esta transformación si no renunciamos. La gracia de Dios es la acción divina, es el milagro de Dios obrando en nosotros, pero es usted y soy yo, somos nosotros los que tenemos que dar esos pasos, ese paso de renunciar. No puede haber cambio de vida sin renunciar antes, ¿verdad? Como decíamos el domingo pasado, necesitamos renunciar a esos deseos. Sin renuncia no hay cambio, no entramos en este proceso de transformación si no hay una renuncia. Por ejemplo, alguien que está trabajando, ¿verdad?, en una empresa, alguien que quiere cambiar, dijéramos, de trabajo, debe de renunciar al trabajo anterior para poder aplicar y entrar en un nuevo trabajo. Sin renunciar no puede hacer nuevos compromisos. Entonces, aquí no estamos hablando obviamente de trabajo, estamos hablando de nuestra vida moral, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida santa, del anhelo de parecernos más a Cristo. Entonces esta gracia, decíamos, está disponible, como dice aquí el pasaje, ¿verdad? En el versículo 11, esta gracia que se ha manifestado está disponible. Es la que en última instancia nos habilita a cambiar, nos da la fuerza, el poder para cambiar, pero es usted que tiene que tomar esa decisión, esos pasos. Es usted que tiene que estar dispuesto a someterse, a cambiar. Y decíamos que en muchos casos, y es a lo que me quiero referir especialmente, es a esas situaciones en nuestras vidas que están ahí, que cambiarlas requiere un proceso, requiere la ayuda de otros, requiere la gracia de Dios de una manera utilizando circunstancias y utilizando personas para que se logre ese proceso. Renunciar normalmente no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil renunciar, y más cuando hemos estado apegados a algo. Renunciar no es fácil, lo que está hablando aquí Pablo no es fácil. Por eso decíamos que Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Y renunciar a deseos mundanos, a deseos que están apegados a nosotros y que están ahí tan arraigados muchas veces, no es fácil. Y necesitamos para eso esforzarnos en la gracia de Dios. Y Pedro, decíamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos habla de crecer en la gracia y en el conocimiento del Salvador. Y este crecer, dijéramos, implicaría aumentar nuestra confianza en Cristo, nuestra capacidad en Cristo para disfrutar y pasar estos procesos de transformación. Crecer en la gracia implica esto, esta capacidad de renunciar a los deseos mundanos, a los deseos pecaminosos y poder vivir de una manera diferente. Ahora, este proceso de renuncia al cual queremos, y me quiero referir específicamente, antes de poder llegar a este punto de renunciar, hay dos, dijéramos, etapas, dos aspectos que hay que pasar o superar para poder llegar a estar dispuestos a renunciar. Y son como, dijéramos, como barreras que podemos enfrentar, y algunos le llaman a esto la barrera de la negación, la negación, y antes de poder renunciar hay que llegar al punto de la aceptación.
negación y aceptación. Tenga presente eso para poder llegar al punto de renunciar. La aceptación es lo opuesto a la negación. La negación es lo opuesto a la aceptación. Negar o aceptar. Son los dos aspectos que hay que pasar. Ahora, el concepto el aspecto de la negación es un comportamiento, dijéramos, común en el ser humano. El negarse, el negar algo, el negar cosas. Es común en la conducta del ser humano, en las circunstancias de la vida. Es hasta cierto punto, es un mecanismo, dijéramos, de defensa y hasta es un mecanismo positivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se habla de la negación cuando muere un ser querido, un familiar, un ser muy amado. La persona normalmente que enfrenta el luto, la pérdida de un ser querido, una primera etapa de ese luto es la negación, ¿verdad? Es la falta de aceptación de que el ser querido ya no está, que se ha ido, que ya no va a estar nuevamente con la persona. Entonces se da muchas veces y normalmente este aspecto de negación. Y esto hasta cierto punto es bueno, es positivo porque ayuda a recibir y a asimilar el shock, ¿verdad? El impacto de perder a un ser querido. Entonces la persona comienza, dijéramos, negando emocionalmente la muerte de esa persona y hasta que luego pues lo acepta, lo asimila. Ahora, en muchos otros aspectos la negación se habla aún de un síndrome, ¿verdad? De negación, que la persona no acepta alguna situación, que no acepta alguna circunstancia, alguna cosa, y entonces la persona lo niega. Ahora, esto se puede volver hasta problemas psiquiátricos, dijéramos. Un trastorno en la conducta de la persona que no acepta, que niega algo. Ahora, todo proceso de transformación va a requerir una negación, como Pablo nos lo dice aquí en nuestro texto. Renunciando, dice, la gracia de Dios nos lleva a renunciar para poder vivir de una manera diferente. No puede haber transformación sin renunciación primero. Entonces, en cierta manera dijéramos que la negación es algo irracional, porque nos referimos a algo que es obvio quizás que está allí, pero la persona lo niega, no lo acepta. Es un estado del corazón que impide que una persona pueda renunciar y pueda entrar en un proceso de cambio real. No puede renunciar, no podemos renunciar lo que negamos, ¿no es cierto? No puede usted renunciar a algo que usted primero niega. Entonces, esta es una conducta normal, decíamos, es un problema del corazón caído, del corazón, como dice Jeremías, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es parte de la conducta del ser humano en todo lugar, en toda cultura. Este problema es un problema interno del corazón del ser humano, de la naturaleza caída, pecaminosa del ser humano, que de alguna manera el salmista, en el Salmo 19, en el versículo 12, se refiere a esto cuando dice: ¿quién podrá entender, dice, sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, es la persona que no se da cuenta de su problema, de su error, de su pecado, de su defecto. Entonces, debido a su ceguera, dijéramos, a su falta de ver el problema, entonces muchas veces cae en la situación de negarlo. Aunque otro le diga: mira, tú tenés este problema, pero la persona dice: no, yo no soy así.
Bueno, como pastor me ha tocado muchas veces en consejerías tener personas que no aceptan su necesidad, aunque es común quizás para todos se dan cuenta de su problema, de su mal carácter, de su problema de ira, de su problema de celos, de su concupiscencia, de lo que sea, como ya hablamos de las diferentes áreas. Pero la persona no lo acepta, lo niega, y por eso dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ahora, el libro de los Salmos describe una buena relación con Dios como una relación en la cual no hay cosas ocultas. Así describe los Salmos y la Biblia una buena relación con Dios. Cuando nosotros no tenemos cosas ocultas. Por ejemplo, el Salmo 90 en el versículo 8. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Está diciendo, estoy descubierto delante de ti, oh Dios. Todos mis errores, mis equivocaciones, mis yerros, dice, mis maldades, están ahí delante de ti, están claras, no hay nada oculto. En el Salmo 139, en el versículo 2, el salmista dice, hablando de la omnisciencia de Dios, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos, dice, mis pensamientos. Hablando de que todo está descubierto delante de Dios, de que no hay nada oculto de la persona hacia Dios, que la persona está consciente de que a Dios no lo podemos engañar. Esa es una descripción de una buena relación con Dios. La persona es consciente de quién es Dios, de su omnisciencia, de que todos sus errores y defectos están descubiertos delante de Dios y que Dios no puede ser engañado. Pero el problema del pecado, de la naturaleza pecaminosa, es de que esto no es algo normal, natural en el ser humano. Porque el libro de Génesis nos habla de eso cuando el pecado entró en el hombre. Cuando el hombre cayó en pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 9, dice que después que el hombre desobedece a Dios, entonces Dios le llamó al hombre, ¿verdad? Dice que Dios se paseaba en el viento del día y Dios le habló al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?, le dijo. Génesis 3, versículo 9. Y en el versículo 10 dice que el hombre le respondió y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la negación, el no aceptar nuestros errores, nuestros problemas, es algo propio de la vida pecaminosa. Desde el origen del pecado, desde la entrada del pecado en el hombre, dice Adán, cuando oí que tú andabas por ahí, me escondí, me oculté. Había algo que debía de ocultar, que había que negar, dijéramos, que había que esconder. Entonces no puedo cambiar lo que oculto o lo que niego. No puede haber cambio sin renunciar. No puedo renunciar si lo niego, si lo oculto. Entonces tengo que pasar a la etapa de aceptar, dejar de ocultar, dejar de esconder, dejar de negar y llegar al punto de aceptar antes de poder renunciar. Estamos hablando de la renunciación, lo que implica la renunciación. Primero tenemos que pasar la barrera de la negación, pero eso es normal, decimos, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y llegar al punto de aceptar, de aceptar el problema para poder renunciar a él. Entonces, la aceptación es lo opuesto a la negación. Y pasar de la negación a la aceptación, pasar de un punto a otro, puede ser un proceso y normalmente es un proceso traumático, y a ese proceso al que nos estamos refiriendo, me estoy refiriendo. Lo normal es que para que pasemos de la negación a la aceptación,
debe de haber ayuda externa a la persona. Dios en su gracia debe de usar personas, debe de usar a veces circunstancias, usar cosas externas a la persona que tiene el problema para poder llegar a la aceptación, porque por sí solo, debido al pecado, debido a la naturaleza que oculta el pecado, como ya dijimos, y que lo niega, lo oculta, entonces se necesitan, dijéramos, agentes externos. Si usted tiene un problema de concupiscencia, tiene un problema que ya quizás usted está consciente de que lo tiene, pero no logra cambiar, necesita ayuda externa, necesita la participación de otros agentes que le ayuden a superar eso. Entonces, de eso estamos hablando ahorita. Entonces, pueden ser, decimos, personas, circunstancias que señalen el hábito pecaminoso, que señalen el defecto, que lo indiquen y que nos lleven a la comprensión de que es real, que no es una mentira lo que se nos está diciendo, que el problema es real, que está presente y que es dañino para nosotros y para los demás también. Entonces Dios ha provisto para su pueblo, para la iglesia, ha provisto recursos para esto. Por ejemplo, para pasar de la negación a la aceptación, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, Dios ha provisto el discipulado personal. El discipulado personal es que usted de forma voluntaria se somete a otro hermano, no necesariamente tiene que ser un líder, un pastor, pero usted como cristiano, como una nueva criatura en Cristo, usted viene y se somete voluntariamente a que otro le ayude, le disipule, le enseñe, pues. Entonces usted se va a someter a la ayuda de otro. Entonces ese discipulado personal, todos necesitamos eso. Puede ser un amigo, un hermano mayor, más maduro, me refiero, en el Señor, en la iglesia, que le ayude como a través de un discipulado personal. Dios ha provisto eso. Número 2, Dios ha provisto la consejería bíblica. Entonces ahí sí ya hablamos de un pastor o de una persona en la iglesia madura, capacitada en esa área especialmente, que pueda a través de la Biblia, a través de las Escrituras, darnos un tratamiento, una intervención bíblica directa, específica, para tratar con nuestro problema. Esa es consejería bíblica, es una intervención a través de una persona preparada, usando la Biblia, la palabra de Dios, para ayudarnos en un proceso de cambio. Eso es algo más fuerte, dijéramos, que un discipulado personal, es algo más suave, más natural. Pero todavía hay algo más, además de la consejería bíblica, y es la disciplina de la iglesia. También la disciplina de la iglesia es parte de lo que Dios ha provisto para tratar con aquellos que niegan el pecado, aquellos que se resisten a pesar de su pecado, de su problema, se resisten a aceptarlo. Entonces muchas veces se requiere la disciplina de la iglesia, es algo ya más público, porque como decimos, en el discipulado personal, en la consejería bíblica, en la disciplina de la iglesia, en cada uno de estos procesos intervienen más personas. El discipulado personal es uno a uno. La consejería bíblica puede implicar el involucramiento de 2 o más personas. La disciplina de la iglesia, hablamos de algo ya más público, algo donde ya la comunidad se da cuenta. Entonces, por ejemplo, la consejería, dijéramos, de pareja. Quiero usarlo como un ejemplo nada más, pero esto pasa en cualquier tipo de consejería, pero una consejería matrimonial, dijéramos, una consejería, una pareja. Uno de los momentos más difíciles en una consejería de pareja
y que es necesario en el proceso de consejería. No puede haber consejería de pareja sin que dijéramos cuando uno de los cónyuges comienza, como dicen vulgarmente o popularmente, a sacar los trapos al sol, ¿verdad? Porque si hablamos de una consejería, el cónyuge, sea el varón o la mujer, tiene que decir qué es lo que no le gusta del otro. O sea, cuando comienza a decir qué es lo que no le gusta, qué es lo que no le parece, entonces está sacando a luz el problema del otro, el defecto del otro. Y aquí es donde a veces se dan los conflictos en la consejería matrimonial, porque el otro no acepta. Imagínense, el que vive con le está diciendo: yo te veo así, yo me siento así con tus acciones, pero el otro dice: no, eso no es así, no es cierto, está en un punto de negación. Eso es lo que pasa. ¿Cómo puede ser una consejería personal donde se está tratando la ira? Y a mí me ha pasado, pero tú tienes problemas de ira, y la persona dice: no, yo no tengo problemas de ira, de vez en cuando me enojo, pero eso nos pasa a cualquiera. Bueno, ya ha dañado a medio mundo. Bueno, entonces hay una resistencia natural por el pecado, a negar las cosas. Pero el punto es que sin este proceso de negación no hay una intervención de otros agentes que señalen el problema, no se le puede ayudar a la persona que necesita la ayuda. Entonces, y no se puede llegar al punto de la renuncia. Entonces, una de las formas más comunes de negación es culpar a otros. Eso lo vemos en la historia de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3. Si busquen su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 11. Génesis capítulo 3, en el versículo 11, encontramos, dice que Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo a Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea que Adán tiró, como dicen, tiró la piedra, ¿verdad? Al decir que estaba desnudo, Dios se dio cuenta de que había comido del árbol. Él ya sabía, pero sus propias palabras, como dicen, lo condenaron, lo descubrieron, y eso pasa. Eso pasa cuando platicamos con alguien, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando oímos a otras personas y le preguntamos y le interrogamos y le cuestionamos, las propias palabras de las personas normalmente van a condenarle, van a descubrir su necesidad, su problema. Entonces Jehová le dijo, entonces el hombre le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, el hombre le echó la culpa a la mujer, y después le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Entonces, la forma más común de negación es culpar a otros. Yo culpo a otro, es lo más fácil. Y como dice el dicho, al perro más flaco se le pegan las pulgas, y si hay alguien que fácilmente yo pueda culpar, yo lo voy a hacer. Eso es el hombre, ese es la mujer, ese es el ser humano, ese es el corazón humano. Entonces, esto es común en las parejas, ¿verdad? Cuando estamos usando el ejemplo de la consejería de parejas, y es normal en la conducta del ser humano culpar a otros, echarle la culpa a otros. Y tristemente la psicología, claro, no, con enfoques no bíblicos, normalmente incentiva esto que estamos hablando. Le dice: acuérdese, a ver, en el pasado, esos son procesos normales en la psicología secular. Dice: acuérdese, alguien le hizo daño de niño, algún trauma de niño allá en el pasado, y él fue el culpable. Y hacen tratamientos para descargar la ira contra aquel que tuvo la culpa. Pero la Biblia no enfoca de esa manera las cosas. Lo que estamos hablando es que la persona tiene que aceptar su culpa, su culpabilidad, su problema,
para que entonces pueda llegar al punto de renunciar a ello, para poder ver la gracia de Dios obrar en el corazón. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, al pasar de la negación a la aceptación, hemos llegado al punto de poder iniciar un verdadero proceso de cambio, de transformación. Aunque, como ya dijimos, por diferentes motivos, lastimosamente, aquí es donde muchas personas y muchos creyentes están atrapados en esto que no aceptan. Es su problema, su necesidad, y entonces no pueden haber cambio y experimentar una verdadera victoria personal y familiar y laboral y en cualquier área que podamos hablar. Pero tenemos que pasar de la negación a la aceptación. Y he mencionado diferentes maneras que Dios ha provisto, pero se necesitan agentes externos, otras personas, y a veces Dios usa circunstancias para que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos realmente y de la necesidad que tenemos de cambiar para poder llegar a lo que Pablo está diciendo aquí, de renunciar. Y es lo último que quiero referirme. Renunciar es un acto voluntario. Es un acto personal. La palabra renunciar ahí en Tito quiere decir rechazar. Renunciar es rechazar. Imagínense lo difícil de decirle no. Ahora lo que antes le decíamos sí, que era una concupiscencia, era un deseo. Entonces renunciar, para tener éxito en esto de en renunciar, debe en primer lugar la persona tener una conciencia de lo que implica, o sea, del costo, del costo, del valor, del precio de rechazar algo, de renunciar a algo, para que realmente pueda ser algo permanente, algo que perdure y que sea algo realmente definitivo, esa renuncia. Porque muchas veces pasa que digo, yo renuncio, pero luego vuelvo a caer en lo mismo. Pero para que haya una verdadera renuncia, algo permanente, debo de estar consciente, o sea, debo de evaluar el costo, lo que implica. Por eso debe de haber una aceptación plena y una conciencia clara del problema, de cuál es la necesidad, de los daños, del costo de los daños, de lo dañino y de lo perjudicial que es para la persona y para los que le rodean y para el futuro de esta persona. Debe de haber una conciencia de esto para que la renuncia sea realmente como debe de ser. Y esa, la gracia de Dios, como dice Pablo aquí, como decíamos, como un niño, Paideia, dice, nos enseña, como un papá lo instruye al niño y lo corrige, lo disciplina. Dios usa diferentes medios, decíamos, en este proceso de que podamos aceptar, estar consciente y ver la necesidad de cambio en nuestra vida por nuestra concupiscencia. Santiago dice que nadie diga cuando es tentado que es tentado de parte de Dios, sino que cada quien, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice, y seducido. Estoy leyendo Santiago 1:13 al 15. Es por la concupiscencia, o sea, por su mismo defecto, por su misma pecaminosidad, es atraído y seducido y está en esa práctica. Y la concupiscencia da luz, dice, el pecado, y el pecado trae la muerte, trae las consecuencias dolorosas, dañinas, perjudiciales y dolorosas. Entonces, renunciar implica decirle no a la concupiscencia, implica rechazar lo que nos gusta, pues, a lo que estamos habituados. Entonces necesitamos fuerza de voluntad, necesitamos fortaleza espiritual, y esa es la gracia de Dios. Pero decimos, la persona debe de reconocer
debe de aceptar. Debe de haber pasado la negación a la aceptación y debe de ver claramente su pecado, debe de ver claramente su necesidad, su problema para poderlo aceptar. Quiero leer aquí en Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14, cuando Jesús, al final del versículo 14, del capítulo 14, en el versículo 28, cuando Jesús está hablando del discipulado y hablando del costo de seguirlo a Él, dice en el versículo 28, ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No vaya a ser que después comience a edificar la torre, dice, y no la termine y sea causa de burla. Le diga, tú comenzaste y no terminaste. Y muchas veces eso es lo que está pasando en la vida de una persona. Ya llegó al punto de que ya acepta, pero toma decisiones, pero no permanece. Comienza algo y no permanece en ese deseo de cambio. El pecado lo vuelve a vencer. Y es porque no ha calculado bien los costos. O sea, no está bien consciente del problema y lo que necesita para poder permanecer en eso. Y estamos diciendo que necesita la persona así ayuda de otros. Necesita ayuda de otros. Fíjese, al final de ese capítulo 14, en el versículo 33, Jesús dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si no renunciamos a lo que no le agrada a Dios, si no renunciamos a nuestra vida de pecado, está diciendo Jesús, si no renunciamos a nuestros hábitos contrarios a la voluntad de Dios, no podemos seguir a Cristo. Renunciar, entonces, hay que ver bien lo que implica, lo que cuesta. Hay que estar bien consciente, estamos diciendo, de lo que estamos renunciando, y necesitamos la intervención de otros, circunstancias y medios humanos, personas que nos ayuden para que haya un verdadero progreso en el discipulado cristiano, en el seguir a Cristo, en el avanzar, en parecernos a Él, a ser hechos a la imagen de Él. Entonces, solamente a través de una renuncia consciente, una renuncia verdadera, consciente de lo que estamos haciendo, de las implicaciones y del problema que realmente tenemos, podemos dar pasos en el discipulado cristiano, en seguir a Cristo, en avanzar en pos de Cristo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Entonces, estamos conscientes, está consciente usted, no sé cuál es su situación, pero un verdadero proceso de renuncia abrirá una puerta enorme en la vida de un pecador. Cuando renunciamos se abre una puerta grande para una transformación. Es una gran oportunidad de transformación al experimentar la gracia de Dios, la gracia transformadora de Dios, como dice Pablo aquí, cuando renunciamos, cuando estamos dispuestos. No sé cuál es su situación, cómo está usted, cuál es la área de necesidad. Puede ser algo muy personal, puede ser algo en el matrimonio, en la familia, como padre, como esposa, como esposo. Bueno, quiero para terminar compartirles esto muy personal. Hoy, para comenzar la pandemia, una de las dinámicas que hicimos en nuestra casa, con mi esposa, con nuestros hijos, ya tan grandes ellos, ¿verdad? Ustedes saben, ya mi esposa, nos sentamos casi al inicio de la pandemia, tuvimos una reunión, nos sentamos
y hablamos de qué cosas podíamos tratar hoy que íbamos a estar juntos. Teníamos años ya de no estar tanto tiempo juntos, desde que los dos grandes salieron del colegio. Los últimos 6 años no habíamos estado juntos, los 5. Y entonces hablamos que Dios nos estaba dando la oportunidad de tratar algunas cosas y que nos dijéramos que lo que no estaba bien o lo que mirábamos. Y yo les dije como papá, especialmente a mis hijos, que era si había algo que como papá no les gustaba. Y bueno, hablaron. ¿Y usted cree que fue fácil escuchar algunas cosas que ellos me dijeron? De cómo yo a veces me enojo, cómo yo a veces les digo las cosas, cómo a veces les grito o les alzo la voz de una forma que no es la mejor. Escucharlos decir algunas cosas. Claro, yo hablamos de cosas de cada uno, pero yo les cuento lo que se dijo de mí, de mis hijos. Y entonces yo hice un compromiso y renuncié ahí con ellos. Y bueno, habría que preguntarle a ellos, pero creo que el Señor de alguna me ha ayudado bastante durante estos, ya dijéramos 3 meses. Ha sido una gran terapia, dijéramos un gran estar consciente de cómo ellos se sentían, de cómo a ellos les gustaría, de cómo poder tratar mejor las cosas, de cómo escucharlos, de cómo hacerlo, porque ellos a veces, bueno, dicen, bueno, a los hermanos en la iglesia los escuchás tranquilos, les decís, los aconsejás, y nosotros no nos podés tratar de la misma manera, y no que te enojas muy rápido, o nos decís las cosas de una forma quizás no la mejor. Entonces, pero hablar, recibir la ayuda de ellos, aceptar eso y llegar a un proceso de renuncia me ha ayudado. Y creo, bueno, usted puede preguntarle a ellos a ver qué dicen, pero yo creo que Dios me ha ayudado bastante. Bueno, de eso estamos hablando. De eso les he querido hablar a través de este mensaje. Usted necesita ayuda de otros, necesita para renunciar verdaderamente y ver la gracia de Dios obrar, necesita estar bien consciente del problema, y para eso necesita que otros se lo digan. Necesita que su esposa, su papá, su tío, su hermano se lo diga. Si usted quiere realmente ver la gracia de Dios y que podamos vivir de esta manera, de una forma sobria, justa, de una forma con buenas obras, con esperanza en el Señor, que podamos vivir de toda esta manera, Dios quiere ayudarnos. Sin renuncia no puede haber transformación. Ese cambio de vida que solo la gracia de Dios puede producir. Pero que obra en nosotros, que obra en usted cuando hay un reconocimiento real de la necesidad espiritual que tenemos. Entonces la palabra de Dios es efectiva. Y como dice el Señor Jesús allá en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos dice es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que hace lo que estamos hablando, aquel que no niega su defecto, su pecado, su necesidad, sino que la acepta, la reconoce y que renuncia a eso, reconoce su pobreza y su necesidad de rechazar esa área de mal hábito pecaminoso, de necesidad. Y entonces dice, bienaventurado el pobre en espíritu, porque ese va a recibir la ayuda de Dios. El reino de Dios va a venir sobre él y se va a ver reflejado. Amado hermano, amado amigo, Dios está disponible, pero Dios tiene sus maneras, usa personas, usa formas. Y si tú realmente quieres cambiar esa área que quizás ya estás consciente que necesitas un cambio, busca la ayuda en el Señor, busca la ayuda en la iglesia, y Dios la va a dar, y vas a ver la gracia de Dios obrar de una forma maravillosa en tu vida personal, en tu matrimonio,
en tu relación en el hogar, quizás en tu vida laboral, como jefe o como empleado. Bueno, Dios está disponible. Que el Señor nos ayude. Quisiera hacer una oración para terminar y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, aquel Señor que está viendo este mensaje, que tú, Señor, le des la gracia, Señor, para no estar negando, ocultando aquello que quizás ya muchos le han dicho, que pueda aceptar su necesidad, su pobreza espiritual, y venir a ti para poder hacer una renuncia real, Señor, delante de ti, un rechazar esas cosas y someterse, Señor, a la ayuda y a la intervención de otros seguramente, para poder ver la victoria sobre esta área de necesidad, sobre esta área de pecado. Padre, oramos y suplicamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar este canto precioso que dice: a ti me rindo. Podamos venir y rendirnos a los pies de Cristo. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. En mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer.
quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer.